Bienvenidos a los que estaban de vacaciones, o como dijo el hermano, bienvenidos a cada uno de ustedes que cada domingo hace suyo el compromiso y el deseo y el privilegio de estar en este lugar donde venimos básicamente a rendirle culto a Dios. Para nosotros es importantísimo que usted se sienta cómodo en la iglesia, que a usted le guste la adoración, que usted simpatice con los hermanos que están a su lado, que haya un ambiente familiar, amistoso. Pero recuerde, la razón principal por la que venimos aquí es para adorar, rendirle culto al Dios vivo. Y Él es el centro de nuestra atención, Él es el centro de nuestra adoración. Y nosotros, como se ha dicho muchas veces, cada vez que la Biblia habla de adorar, casi siempre implica traer algo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sí venimos a recibir, sí Dios es bueno y nos da muchas cosas, pero venimos a traerle adoración y alabanza a Dios. Y Él es el único que merece la atención. Él es el protagonista de este tiempo. Usted es importante, pero este es el tiempo de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y buscamos en las Escrituras Hebreos capítulo 9 y leemos allí los versículos 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. Recuerde que cuando leemos directamente de las Sagradas Escrituras, es la única oportunidad, la única ocasión en la que podemos estar 100% seguros que es Dios quien habla. Dice así la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, si la sangre de los machos cabríos, si las cenizas que se rocían sobre las personas inmundas, estas cosas santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esta sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pueden tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Robert Lowry, en el año 1876, escribió un himno que la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo pasado y la iglesia de hoy, ha inmortalizado. Lowry era un predicador que quería ser recordado como predicador, pero realmente la gente lo ha recordado, la historia lo recuerda como un gran compositor de himnos cristianos. Himnos que, como dije hace un rato, han sido inmortalizados en las iglesias de hoy, las iglesias cristianas. Él escribió un himno del cual tomamos el título del mensaje de hoy, titulado precisamente en español, Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos de ustedes conocen ese himno? Gloria a Dios. Probablemente usted ha cantado ese himno, probablemente usted ha adorado con ese himno. Y yo quiero hacer algo práctico, rapidito, para que ustedes me ayuden. Allí están las estrofas del himno. Yo voy a leer la primera línea y ustedes repiten el coro que dice solo de Jesús la sangre. ¿Está bien? A ver, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Veo para mí salud, tiene de sanar virtud. Very good, un aplauso a ustedes mismos. Sonaron muy bien. Por supuesto, lo bueno fue que yo no lo canté, porque así como Lowry quiso ser recordado como predicador y lo recordamos más como autor de himnos, a mí seguro la humanidad, si me recuerda, no va a ser por cantante.
El tema de la sangre es un tema que ha estado presente en las páginas de las Sagradas Escrituras desde los primeros capítulos del libro de Génesis a través de toda la Biblia y por supuesto hasta el final. En más de 400 ocasiones, 427 para ser exacto, aparece en la Biblia el tema de la sangre. Y si bien para muchos este tema no es algo para ser hablado y meditado y tratado, porque para que la sangre nuestra se vea tiene que salir, y para salir uno tiene que ser cortado o sufrir algún tipo de incidente. Pero desde que Dios mató animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, desde la institución de los primeros sacrificios, desde el método que Dios estableció cuando la Biblia concluiría diciendo que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, a través de todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, de los 22 sermones que se recogen en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, todos ellos tienen la misma temática: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Para los autores del Nuevo Testamento, el tema de la sangre era un ingrediente esencial en la predicación del Evangelio. Muchos de ellos se harían eco de este tema. Mateo 26, 28, Jesús diría: este es mi pacto, la sangre de mi pacto, la cual es derramada por ustedes. En primera de Pedro diría que nosotros fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Juan va a decir más adelante que si nosotros vivimos en la luz, tendremos comunión con Él, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo soy de los que cree que si nosotros pusiéramos un sample, una muestra de la sangre de Cristo, literalmente hablando, y no estoy con esto implicando ningún tipo de doctrina rara, pero si nosotros hubiéramos tenido acceso a la sangre de Jesucristo, yo soy de los que cree que la sangre de Jesucristo inspeccionada de manera técnica hubiera tenido resultados que ninguna sangre en la tierra lo hubiera mostrado. Yo pienso que la sangre de Jesucristo es única. La Biblia habla de la importancia, pero sobre todo de la eficacia de la sangre de Jesucristo. Y si bien nosotros podemos entrar en las Sagradas Escrituras y ver, como vamos a ver ahora, todo lo pertinente, las características, las cualidades de la sangre de Jesús, lo más importante que usted y yo tenemos que mantener en mente es que no solamente es importante que usted vea la sangre de Jesucristo claramente plasmada en las Sagradas Escrituras, pero que un día Dios vea en usted la marca y la señal de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que va a ser la gran diferencia. Si nosotros analizáramos, si nos acercamos a las páginas del texto sagrado y buscáramos con cuidado, vamos a encontrar que la sangre de Cristo tiene por lo menos 7 características, y como dijimos en el anuncio que siempre sale en Facebook, todas comienzan con la letra P. Yo espero que alguno de ustedes se haya divertido un rato tratando de encontrar cuáles son las 7 P de la sangre de Jesucristo, las cuales vamos a ver en este momento. Número 1. De acuerdo a la Biblia, la sangre de Jesucristo es perfecta. El nacimiento virginal de Jesús garantizó que la sangre de Jesucristo fuera 100% perfecta para que pudiera cumplir el propósito para el cual Dios la diseñó, y para que la sangre de Jesucristo pudiera cumplir a la perfección el plan que Dios tenía para rescatar a la humanidad de sus pecados. El autor de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26 al 28, dice que nos convenía, en la NBI, tener un sumo sacerdote así santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, está diciendo el autor. Jesucristo, a diferencia de los sacerdotes humanos que tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios en favor de otros, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. En la sangre de Jesucristo no había impureza. La sangre de Jesucristo era perfecta. La sangre de los animales, la sangre de los machos cabríos, la sangre de las ovejas, que en un momento determinado cumplieron un propósito para la expiación de los pecados, tenía que ser algo practicado frecuentemente. No siempre el sacrificio era perfecto. Muchas veces hasta el propio sacerdote perdía su vida en el momento de ofrecer sacrificio porque Dios no lo aceptaba. Pero el sacrificio de Jesucristo y su sangre perfecta fue ofrecida una vez y para siempre por nuestros pecados, y Dios cumplió en él todo su plan redentor para nosotros, porque a la sangre de Cristo no había que agregarle absolutamente nada. Su sangre era 100% perfecta. En su función, su aplicación, la sangre era perfecta, pero en su aplicación, la sangre de Jesucristo, número 2, es pura. Hay un proceso médico que se llama cheliation, creo que se llama en inglés. Cheliación sería en español. Es un proceso donde los médicos sacan a las personas que tienen algún tipo de cáncer, algún tipo de problema, sacan la sangre del cuerpo de la persona, la pasan por una máquina para limpiarla de impurezas y de bacterias y de gérmenes que son ajenos, y luego vuelven y lo ponen de vuelta en el cuerpo humano. Este proceso se lleva a cabo con el propósito de purificar la sangre lo más que se pueda. Los que son médicos, o han estudiado medicina o les gusta el tema, saben de lo que estamos hablando. La sangre del cuerpo humano, no hay que ser científico para saber que mientras más pura es, más eficaz para protegernos de enfermedades, más eficaz para que nuestros cuerpos funcionen adecuadamente. La sangre, mientras más pura, puede hacer que la vida de una persona sea mejor que cuando no lo es. Si ha habido una sangre en la historia que se puede considerar la más pura entre las puras, es también la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice: la sangre de machos cabríos, otra vez, y las cenizas de las novillas en la NBA santifican de una manera, pero cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Y esta sangre va a purificar vuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. En otras palabras, si antes habían sangre de animales que era pura, si era importante que la sangre aplicada para el perdón de pecados fuera pura, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, que no tenía ni un centímetro ni un milímetro de imperfección, puede hacer por nosotros el trabajo que hacían los sacrificios habituales? Solamente una sangre es aprobada por Dios para que tú y yo podamos tener la relación que Dios quiere que tengamos con Él, porque solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. El himno que ustedes y yo repetimos hace un rato, y que es un himno conocidísimo, originalmente fue escrito en inglés y traducido al español. Y si bien estamos contentísimos con las traducciones, porque por lo menos reflejan el contenido original y la intención original del autor, usted y yo sabemos que muchas veces para que rime el himno en español, las palabras tienen que ser cambiadas. ¿Sabe lo que estoy hablando? Por eso, el himno en inglés dice así: What can wash away my sin? ¿Qué puede realmente limpiar mis pecados? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? ¿Qué me puede hacer una persona entera otra vez? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
En su análisis, la sangre de Cristo es perfecta. En su aplicación, la sangre de Cristo es pura. Y en tercer lugar, en su acción, la sangre de Jesucristo es perpetua. Y cuando hablamos de perpetua, lo que estamos diciendo es repitiendo lo mismo que los autores sagrados han expresado en algunos de los pasajes que hemos leído. La sangre de los animales, la sangre de los toros, de las becerras, de los machos cabríos, era algo temporal. Era poner un pañito en la herida que después tenía que ser limpiada y puesta otra vez. El proceso de perdón de pecados, el proceso de santificación, el proceso de redención, el proceso de expiación, que es un término bíblico, era logrado con la sangre de los animales, pero de una manera temporal, no era un remedio perpetuo. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 11, leemos lo que ya hemos estado considerando. Dice la Escritura: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca, dice la NBI, que nunca quitan los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre los que están santificados. La muerte, resurrección de Jesucristo, dice la Escritura, fue el pago total, fue el remedio perfecto, fue el remedio definitivo, fue la última estrategia que Dios utilizó eternamente y para siempre, para que ya no hubiera necesidad de que usted y yo llevásemos a cabo ningún tipo de rito, ningún tipo de sacrificio. Ya usted y yo no tenemos que andar de rodillas para la iglesia, ni tenemos que vestirnos de azul y de morado por un año. Ustedes saben que hay gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Ya usted no tiene que sacrificar nada, porque Cristo hizo un solo sacrificio perpetuo y para siempre, para el perdón de pecados. ¿No es eso algo que como que nos alivia a nosotros? Que no depende ya de ti, ya no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, ya Cristo hizo todo por nosotros. La salvación, la vida cristiana, la relación con Dios no depende de lo que tú hagas o tú dejes de hacer. Recuérdele a la gente allá afuera, lo estamos diciendo en los estudios de los miércoles, la salvación depende de lo que Cristo es, de quien Cristo es, y de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En su análisis, la sangre de Cristo es perfecta. En su aplicación, la sangre de Cristo es pura. En su accionar, la sangre de Cristo es perpetua. Y en cuanto a sus logros, la sangre de Jesucristo es poderosa. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que la sangre de Jesucristo es poderosa? ¿Poderosa para qué? Bueno, antes de decirle poderosa para qué, déjenme recordarles que en nuestros himnarios, en los himnarios tradicionales de las iglesias, hay otro himno muy famoso, cantado probablemente por muchos de ustedes, que dice: hay poder, poder sin igual poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos conocen ese himno? Gloria a Dios, ahí está. El autor dice: hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pero otra vez, me permito recordarles que este himno originalmente fue escrito en inglés. Y en inglés dice: there is power, power, working power, poder que trabaja, in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. ¿Poder para qué? ¿Para qué es poderosa la palabra de Cristo? La respuesta nos la da Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, cuando dice: han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Usted sabía que Satanás vive acusándolo a usted delante de Dios? Ahí dice la Biblia. Día y noche, acusándonos delante de Dios. Míralo, dice en la iglesia, y tú lo verás mañana. Míralo, dice que
dio 20 pesos el diezmo, él sabía que tenía que dar más. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo que nos da la victoria en la vida cristiana, otra vez, no son las cosas que usted hace, no son las velas que usted pueda aprender, no son los sacrificios que usted pueda llevar a cabo, no son las acciones. Las acciones son buenas porque la Biblia dice que hemos sido salvos en Cristo Jesús para buenas obras, porque se supone que uno tiene que hacer cosas buenas. Pero lo que nos da la victoria, lo que vence al enemigo, lo que erradica cualquier acusación nuestra delante de Dios, lo que nos capacita y nos hace personas hábiles para llevar a cabo la vida cristiana, es la preciosa y poderosa sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es poderosa. La sangre de Jesucristo es perfecta, es pura, es perpetua, es poderosa, pero en su eficacia, la sangre de Jesucristo, número 5, es permanente. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre perpetua y permanente? Explicamos. Como dijimos hace un rato, en la Biblia hay un término que se llama expiación. ¿Lo conocen? La expiación es un término bíblico del griego y en el diccionario se explica así. La expiación es la remoción o quitar la culpa o pecado de una persona a través de un tercero. Cuando la expiación se pone en práctica, el sujeto, la persona, queda absuelto para siempre de cualquier pena. Cuando tú y yo, que hemos pecado, que vivíamos apartados de Dios, que no teníamos, como dice la Biblia, esperanza, que estábamos separados de la gracia de Dios, cuando Cristo nos perdonó y su sangre fue aplicada en nuestras vidas, la Biblia dice que ese acto es permanente, lo que quiere decir que no puede ser revertido. La sangre de Jesucristo y la señal de la sangre de Cristo permanece en nosotros eternamente y para siempre. Y eso es tan interesante que si usted es fanático de los programas de CSI New York, CSI Miami, son programas de detectivismo, ¿no? De detectives, policías que usan la tecnología para resolver crímenes. Si usted ha visto alguno de esos programas, usted se va a dar cuenta, se va a recordar que cuando hay un crimen, hay una víctima y sangre es derramada, muchas veces los perpetuadores, ¿cómo se dice? Los que cometen el crimen, limpian la sangre de sus víctimas. Y aparentemente ahí no hay nada, pero vienen los detectives con sus técnicas y analizan el piso y descubren que ahí en un momento hubo sangre. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos han visto eso? O sea, a pesar de que trataron de removerla, a pesar de que el criminal trató de erradicar las evidencias, no puede. Porque la sangre humana, la sangre humana es tan poderosa que una vez aplicada en un lugar, permanece por muchísimo tiempo. La palabra de Dios dice que si nosotros vivimos en luz, dice Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado. ¿De cuántos pecados dice la Biblia que nos limpia la sangre de Jesucristo? La respuesta es 50. 50. No tiene cuenta. La sangre de Jesucristo, una vez aplicada en nuestras vidas, dice la Biblia, su eficacia es tal que la hace una sangre permanente. Cristo nos limpia. El salmista dijo, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Salmo 103. La Biblia dice que Dios nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es permanente. Una vez aplicada en nosotros, no puede ser erradicada. Todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes y tus pecados futuros han sido cubiertos por la sangre de Cristo si tú lo has aceptado y lo has recibido como tu Señor y Salvador. No tienes que temer ni al enemigo porque su sangre es poderosa, ni a su eficacia porque ella también es suficiente para salvarnos. Hay una historia
Y probablemente usted la conoce, no sé si ya yo la dije aquí, me pasa con frecuencia. Es una ilustración muy conocida de un padre millonario que tenía un hijo a quien quería mucho. Y ambos tenían, por supuesto, una mansión llena de objetos preciosos, de objetos de valor. Un día el hijo murió. Y el papá, por supuesto, para conservar la memoria de su hijo, puso una foto de su hijo, una foto regular, costaba $2, y la colocó en la sala junto con el resto de las obras preciosas que él tenía. Un día, el hombre murió también y dejó un testamento donde debía ponerse en auction, en subasta, todas las pertenencias que él tenía. Imagínense, cuando la gente se enteró de que iban a ser subastadas obras de arte, estatuas, vehículos, carros, casas, pues el lugar se llenó de gente que iba a tratar de apostar para llevarse alguna de estas cosas. Cuando comenzó la subasta, el abogado dijo, primero tengo que leer el testamento. Y dijo, aquí el testamento, dejo todo para que sea subastado, pero la primera pieza que tiene que ser subastada es la foto de mi hijo. ¿Quién da $5 por ella? Nadie. ¿Quién quería la foto de un muchacho muerto? ¿Quién da $3? Bueno, comenzó como con $50. La cuestión fue que llegó más o menos como a $5 y nadie. No, quiten eso de ahí. Vamos, olvídate de la foto del muchacho. Vamos a entrar en los cuadros, vamos a entrar en los carros, vamos a entrar en las mansiones. Pero el mayordomo, que había vivido con el joven muchos años y que le tenía mucho amor, ofreció $5 por la foto del hijo. Y se la entregaron. Y cuando se la entregaron, el abogado dijo, bueno, ahora tengo que leer la última parte del will, del testamento, donde decía, el que obtiene al hijo, se lo lleva todo. Y el que se llevó al hijo, heredó con él todas las riquezas del padre. You got the point, right? El que tiene al hijo, lo tiene todo. El que recibe al hijo, recibe todo. El que recibe al hijo, recibe también las bendiciones y las riquezas que solamente el Padre nos puede dar. La sangre de Jesucristo es perfecta, es pura, es perpetua, es poderosa, es permanente. Pero también dice la Biblia que la sangre de Jesucristo es preciosa. ¿Por qué es preciosa? Oh, precioso es el raudal que nos, ¿cómo que dice, brother? Que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús. ¿Qué quiere decir la sangre de Cristo es preciosa? ¿Que es bonita de ver? Sí, claro, eso precioso quiere, pero preciosa en el contexto bíblico quiere decir que es apreciada, que es algo de valor, que es algo único, que es algo que tiene que ser puesto en un lugar diferente. La sangre de Jesucristo es preciosa porque es algo que no puede ser reemplazado. La sangre de Jesucristo en su apreciación es algo que nosotros tenemos que considerar con alta estima. Primera de Pedro 1, 18 y 19, la NBI dice, ustedes saben muy bien que ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y el precio de tu rescate, el precio de tu liberación, no se pagó con dólares, ni con libras esterlinas, ni se pagó con dinero, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Nosotros no fuimos comprados con cualquier cosa. Nosotros no fuimos rescatados con cualquier cosa. Nosotros fuimos comprados y el precio de nuestro rescate fue la valiosa, costosa sangre de Jesucristo. Do you understand that? ¿Usted sabe lo que es un rescate? Cuando una persona la secuestran, Dios nos libre, ¿verdad? O usted lo secuestran, Dios lo libre, y piden un rescate por usted, el ransom. La persona, su papá, su mamá, su esposa, bueno, vamos a decir la esposa no paga nada para que lo dejen por ahí. Pero bueno, anyway, la persona que lo quiere rescatar a usted tiene que pagar un rescate, pagar un precio, algo de valor a cambio de su vida. Y no, usted no puede ir con decir, te voy a dar una mano de plátano, it's not gonna work.
O te voy a regalar un pan colombiano, una tortilla. No, usted tiene que dar a cambio algo valioso, algo precioso, algo que valga la pena. Y lo que se dio en rescate, porque Satanás nos tenía secuestrados y Cristo nos rescató con su sangre preciosa. Finalmente, la sangre de Jesucristo no solamente es perfecta, no solamente es pura, no solamente es perpetua, no solamente es poderosa y permanente y preciosa, pero la sangre de Jesucristo es una sangre protectora. Y por supuesto aquí tenemos que necesariamente volver a la historia del libro de Éxodo, cuando Dios estaba a punto de rescatar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y aquella noche que fue establecida la celebración del Passover, la Pascua, que Cristo luego institucionalizaría en el Nuevo Testamento y que nosotros vamos a celebrar inmediatamente después del sermón. Aquella noche Dios dio instrucciones al pueblo diciendo: mate un animal, porque los animales, los sacrificios y el derramamiento de la sangre de los animales era un anticipo a lo que la sangre de Cristo haría después. Tomen la sangre, pónganla en los dinteles de la puerta, en la entrada, y cuando el espíritu de la muerte pase sobre sus casas, los que estén protegidos por la sangre no verán muerte. La sangre de Jesucristo los protegió. Esa misma noche, dijo Dios, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá de señal, servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al ver la sangre pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La única protección, el único remedio, el único shelter, el único lugar donde tú y yo podemos estar seguros de la destrucción eterna, lo único que puede cubrirnos y hacernos invisibles a los ojos de Dios en cuanto al pecado se refiere, lo único que puede garantizar nuestra entrada al reino de los cielos, lo único que puede protegernos del juicio de Dios es la sangre de Jesucristo aplicada en nuestras vidas. Porque un día también Dios traerá juicio a este mundo, Dios también demandará justicia de nosotros, de todos los seres humanos, pero lo único que te protegerá es la bendita, sagrada, perpetua, permanente, poderosa, preciosa sangre de Jesucristo. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Y un nuevo corazón? Precioso es el raudal que nos limpia todo mal. No había terminado, pero está bien. Nos ponemos de pie. Solo de Jesús la sangre. La pregunta es: ¿has sido tú cubierto por la sangre de Jesucristo? La pregunta esta mañana es: ¿estás tú protegido por la sangre de Jesucristo? La pregunta es: ¿ha sido aplicada la sangre de Jesucristo en tu vida? Si así es, bendito sea Dios que nos permitió ese privilegio. Pero hoy, antes de salir de este lugar, tú también puedes contarte entre aquellos que hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Hoy, ahora mismo, te vamos a dar la oportunidad de que también tú puedas ser partícipe de esa bendición que solo de Jesús la sangre puede ofrecerte. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en nuestros corazones ahora. Y yo quiero hacer una invitación por si hay alguna persona aquí en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Cristo.
vida. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz por mí y yo me entrego a ti en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia está orando,